hechos que hemos ido descubriendo a través del análisis de un estudio muy pormenorizado del tema de las finanzas públicas en la Argentina, comenzando en el año 1810 y terminándolo en la época del doctor Fernando de la Rúa. Obviamente que ni lo voy a obviar con nada de esto, pero hay una suerte así de línea que traspasa absolutamente toda la Argentina y que empieza antes de 1810 y todavía no terminó y no va a terminar por muchos años, y aquí está la gran oportunidad del radicalismo. No sé lo que opina Mauro, lo que opinan ustedes. Mauro, vos como director, si puedo empezar y bueno, con mucho gusto y muchas gracias por todos los que están escuchando. No, en mi caso, Eduardo, desde luego, sí, ya comenzamos con la actividad, pensé que ya estabas dando inicio, por eso no te quería interrumpir. Yo mientras sigo comentando, aceptando gente, por lo tanto ya podemos iniciar la actividad. A modo de presentación, como Muy decía... simple nomás. Sí, no, solamente mencionarte un poco tu currículum. Una persona que en 1984 fue subdirector nacional de la Oficina de Presupuesto de la Nación. Entre el periodo del 84 y el 88 fue presidente de la Asociación de Presupuesto. Entre el 85 y el 89 fue subsecretario de Economía de la Municipalidad de Cava, de Capital Federal. Entre el 90 y el 97 fue secretario ejecutivo de la Asociación Internacional de Presupuesto. Y actualmente, hasta la fecha, se desempeña como director de la Revista Internacional de Presupuesto Público, que se publica en español, inglés y portugués. Es una entidad donde se realizan informes de finanzas públicas argentinas, nacionales y provinciales. Como decías, Eduardo, la actividad para mí es sumamente interesante. Es generalmente para mí pilares de la sociedad, en donde desde ese lugar se puede generar una sociedad más justa y equitativa. Así que, por lo pronto, te cedo la palabra y que inicies. Bueno, yo voy a tratar de abreviar conceptos, pero dejar en pie los principales, los que interesa que queden como modelo de discusión e inclusive como posibilidad cierta de una discusión que se abra para el futuro por el solo hecho de las menciones que voy a hacer, que me parecen bastante, en algunos aspectos, bastante novedosas. En otros no, pero en algunos sí. No voy a hablar, por supuesto, ni de los principios, porque ya nos conocemos todos. No voy a hablar de la pandemia, tampoco de los aspectos de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, menos aún de Mauricio Macri y de Aníbal Fernández. Tampoco del comportamiento de Juntos con el Cambio. Todos ellos están dentro del país y de alguna manera forman parte de su realidad, forman parte de sus fracasos, forman parte de sus frustraciones y bueno, en función de ello que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde. Lo único que voy a tratar de describir con una cierta dosis muy grande de modestia es el hecho de que discutamos algunos temas de fondo que hacen al análisis histórico para entender un poco qué es lo que pasa. Normalmente en los países desarrollados existe una suerte de equilibrio que sobre todo en el tema de la Unión Europea le llaman el Pentágono Mágico. El Pentágono Mágico, y sobre todo en Alemania, está compuesto por
5 variables que son fundamentales y que gobiernan los hombres sabios de Alemania. Alemania tiene un consejo asesor de alto nivel donde participan filósofos, donde participan historiadores, políticos de primer nivel, etcétera, y que son las personas que trabajan justamente en las predicciones de lo que debe ser Alemania y la proyectan en 20, 30, 40 años a futuro. Ellos tratan la estabilidad de precios y salarios, tratan de que la economía tenga un alto nivel de empleo, tratan de una distribución de la riqueza y del ingreso compatible con el nivel de vida que creen para su pueblo, tratan del crecimiento económico sostenido y adecuado y de cómo un plan de desarrollo se debe ir aplicando y debe de ir dando resultados, y tratan de un equilibrio del sector externo. Por eso le llaman el pentágono mágico, porque si realmente todas estas variables funcionaran con equilibrio, cada uno interactuaría entre sí y evidentemente esto sería el sueño del economista. Yo voy a trabajar sobre el tema de política fiscal, pero antes voy a hacer algunas reflexiones, fundamentalmente planteando el tema de que la política fiscal es la que traspasa prácticamente todo el resto de las políticas económicas. ¿Y por qué? Las traspasa por la sencilla razón de que cuando el Estado está en desequilibrio, es decir, cuando la economía pública está en desequilibrio y necesita equilibrarse, avanza sobre el resto del proceso económico, es decir, avanza buscando créditos para financiarse sobre el sector privado, cuando no alcanza el sector privado interno, va al sector privado externo y así sucesivamente. Y el hecho de que participe el Estado en un mercado pequeño de capitales que casi no existe, de alguna forma tira las tasas de interés para arriba y eso encarece absolutamente todo el proceso de comercialización de los productos, porque va a parar vía precios, vía costos a los precios, y de esa manera llega al consumidor de una forma muy cargada, digamos. Es decir, y así sucesivamente, porque también importa el hecho de que al incidir de la manera que incide sobre la producción, esta se entorpece y de alguna forma la producción interna, que sirve no solo para consumo, sino para exportar, trae dificultades a las exportaciones, lo que significa un desbalance del comercio exterior, y eso pega sobre el tipo de cambio. O sea que ustedes fíjense todas las alternativas que se van dando cuando una economía pública está absolutamente desequilibrada. Yo lo que voy a tratar es de hablar del equilibrio macroeconómico con el objeto de que estas variables se alineen y de alguna forma signifiquen una ventaja positiva para el país. Pero voy a echar un párrafo sobre la actualidad en cuanto a la situación actual que está atravesando el gobierno. El gobierno tiene un problema que es gravísimo, está lleno de obligaciones y no tiene recursos. El gobierno no tiene recursos tributarios, es decir, la gente de alguna manera, porque el sistema es muy regresivo, ha bajado su consumo por distintos tipos de motivos, ustedes lo saben mejor que yo, y esa caída de actividades pega
de una manera directa en el financiamiento del Estado. Aparte de eso, no tiene crédito interno. ¿Por qué? Porque en definitiva la emisión que hace las tiene que neutralizar por otro proceso, y no tiene crédito externo porque desgraciadamente el negocio que se estableció en base a los tiempos para arreglar la deuda fue un negocio muy, yo diría, extendido en el tiempo, que hubiera tenido que tener un límite mucho más rápido, porque si estaban dispuestos a dar lo que dieron, lo hubieran dado hace 4 meses atrás y la economía sufría mucho menos. Entonces, el gobierno, el único recurso importante que tiene a mano es la emisión monetaria. La emisión monetaria, de la cual ya lleva aproximadamente 1.400.000.000, algunos 1.900.000.000 otros, etcétera, etcétera. Pero esto es una cosa importantísima. Y acá es donde se plantea un problema que es muy importante. Es la primera vez en la historia de un país que las cosas están invertidas. El Banco Central, en vez de prestarle a los bancos, resulta que los bancos son los que le prestan al Banco Central a través del sistema de las LELIC. Es insólito esto. La Argentina. Esta es la consecuencia que tiene justamente este déficit, y el fantasma de la inflación está rondando, y tratemos en la medida de lo posible que no se corporice, porque desde el punto de vista de materializarse podría tener tremendas consecuencias sobre el salario, y obviamente al tener tremendas consecuencias sobre el salario, esto también se puede llegar a trasladar haciendo todo el jueguito de variables hasta la última instancia, que es justamente el tema del funcionamiento del Estado. En tiempos, esto es grave, porque prácticamente el proceso que ha iniciado este gobierno con la pandemia, sumado al hecho de haber cerrado actividades económicas, les va a llevar este año, el año que viene y el otro año. ¿Y por qué? Porque lo que se necesita para salir ahora es un programa muy, muy, muy consistente, pero muy consistente, que lo tiene que reflejar el presupuesto del 2021, es decir, el 2021 que se presenta ahora, tendría que presentarse el 15 de septiembre para que rija en el 2021, y un programa monetario. Pero ¿qué pasa? Es que el impacto de todo este proceso que se está viviendo no se conoce, por consiguiente esos números son blancomóviles. Por consiguiente, es un presupuesto absolutamente de transición. Lo que quiere decir esto es, en buen romance, que vamos a estar con números que tiemblan. Y esto, evidentemente, en tanto y en cuanto se prosiga con el actual esquema, tanto de financiamiento del Estado como de búsquedas de otro tipo de créditos externos que no van a llegar al país de manera automática ni inmediata, y que apenas podrán llegar a través de alguna empresa o algunas pequeñas migajas que tiran algunos organismos internacionales tipo BID para hacer determinado tipo de ayudas puntuales. Es decir, que si junto con el presupuesto 2021 no va una reforma tributaria en serio, que se estudie durante el 2021, se ponga en vigencia el 2022, se la asiente para que el 2023 tenga su efecto, aunque sea semipleno, evidentemente este ha sido un ciclo de gobierno perdido prácticamente desde el punto de vista
de la producción, desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de las finanzas públicas. Es decir, va a ser muy poco lo que se va a poder arreglar en tanto y en cuanto no se tome al toro por las astas. Y esto necesita, por eso esto necesita de un acuerdo político súper urgente. Necesita que el gobierno convoque absolutamente a todas las fuerzas políticas. Acá no es necesario la burocracia de formar ningún consejo económico, social, ni nada por el estilo. Acá hay que llamar a la gente, a todos los partidos políticos, a todos los que tienen intereses sectoriales, sentarlos y decirles, señores, la realidad es esta, vamos a hacer esto, y para salir necesitamos la ayuda de ustedes, y la ayuda de ustedes lo que quiere decir es paz social, es tranquilidad, es que no nos peleemos, y es que nos pongamos de acuerdo en 4 o 5 políticas de Estado, que después las voy a mencionar, porque las políticas de Estado son las que en definitiva pueden llegar a transformar todo este proceso. De no hacer así, la inflación nos pasa por encima. Y de no hacer así, evidentemente, este problema va a ser muy grave. Entonces, un presupuesto que sea un presupuesto, digamos, de transición, un plan monetario de acuerdo a ese presupuesto. ¿Por qué? Porque cada presupuesto, en definitiva, está tirando, ya cambió mucho eso, y cambió a partir luego de los años 90, cambió mucho cuando hicimos la ley de administración financiera, donde antes los presupuestos públicos eran un recitado de números, y ahora los presupuestos públicos contienen el plan económico del gobierno, que significa, en definitiva, el plan económico que el gobierno le ofrece a la economía como parte de lo que el gobierno va a hacer para que el sector privado provea de bienes y servicios a la economía, y de esa manera la economía se equilibre. Y este es un tema importantísimo, hacer el plan monetario. ¿Por qué? Porque se crea dinero por el sector privado, se crea dinero por el sector público y se crea dinero por el sector externo. Si no tenemos que exportar, no tenemos que destruir dinero. Si nos sobra dinero por el lado del sector privado, vamos a tener que destruir dinero porque eso va a precios. Y si tenemos déficit presupuestario, bueno, agarremos no porque colea en serio la cosa. Entonces, acá es donde quiero poner énfasis, que o instalamos seriamente una reforma tributaria como corresponde, o vamos a tener un largo camino muy difícil y muy doloroso. El camino se va a hacer largo, difícil y doloroso. Y este es un tema que es muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno, en función de las facultades que le han delegado y en función de una cierta tendencia que tiene a meterle al Estado en todos lados, puede llegar a ser desastres. Puede llegar a ser desastres con la hacienda de cada uno de nosotros. Y ese es un tema que a mí me preocupa, no solo como ciudadano, sino también, obviamente, como persona, porque en definitiva uno tiene que subsistir. Este es el corto plazo. O sea, el gobierno tiene que llevar de la mano el despelote que tiene, con determinado tipo de procesos de ajustes hacia un punto de convergencia, y en ese punto de convergencia estabilizar, y la estabilización tiene que venir de la mano de cambios fundamentales en los sistemas de financiamiento. Si el gobierno no cambia las fuentes de financiamiento de manera fundamental, el problema va a ser muy grave. Entonces, mi pregunta, saltando ahora al mediano y largo plazo, habiendo dado tan malas noticias para el corto plazo, mi pregunta es:
¿qué pasa cuando un país está en equilibrio en una economía y en una sociedad del bienestar, que es nuestra propuesta? Es decir, nosotros estamos buscando un país, el equilibrio del país en la vida económica de una sociedad de bienestar. Fíjense que hablo de una sociedad de bienestar, no hablo de un estado de bienestar. Y no lo hablo del estado de bienestar desde el punto de vista del Estado como organización política, ni del Estado como estado de Estado. Lo hablo desde el punto de vista del complejo que existe, de lo que la sociedad tiene como complejo, que abarcativo de todos los sectores. Yo estoy hablando de una sociedad del bienestar. Entonces, la noción de bienestar está íntimamente ligada al equilibrio general de la sociedad. Y esto es un tema fundamental que tenemos que empezar a entender. Sociedad en la que debe no solamente tener la cantidad de bienes suficientes como para estar abastecida, sino la cantidad de bienes necesarias como para que esos bienes tengan la calidad que se necesita para tener un desarrollo integral. Normalmente este es un tema que es muy difícil entenderlo de entrada. ¿Por qué? Porque en definitiva el equilibrio general depende de tres equilibrios parciales. Yo diría de cuatro equilibrios parciales, dándole la derecha a mi amigo Eduardo Barrera, de cuatro equilibrios parciales. El equilibrio político, el equilibrio económico, el equilibrio social y el equilibrio ambiental. Con estos equilibrios y en forma dinámica se logra el progreso social y se logra el progreso político. En tanto, el crecimiento económico se sostenga. Porque si no hay crecimiento económico, adiós con el resto de los progresos. Fuera de esto, y esto es muy importante, los desequilibrios que puedan llegar a ocurrir porque no encajan las distintas variables políticas, económicas, sociales y ambientales, evidentemente nos van a llevar a ajustes. Y los ajustes siempre sabemos quién los paga. Y esto es un tema importantísimo. Este es un tema importantísimo. Insisto con esto porque esta sociedad, para llegar a ese punto, necesitará grandes cambios y necesitará grandes transformaciones que van a llevar mucho tiempo, que van a llevar mucha paciencia y que fundamentalmente van a llevar a acuerdos. Tienen que estar hechas por acuerdos. Un gobierno, un partido político no basta para semejante tarea. Repito, se puede prolongar en el tiempo. Se puede prolongar en el tiempo, pero de alguna manera el cheque siempre llega a la ventanilla para ser cobrado. Volvamos a estas cuatro dimensiones y les voy a mencionar por qué, cuál es el equilibrio de los bienes que de alguna manera tienen que darse. Los bienes económicos y sociales en el mercado son divisibles y transables. No les voy a andar diciendo que se puede vender una Coca-Cola, no les voy a andar diciendo de que directamente también se puede ir a una escuela privada, etcétera, etcétera. Entonces son divisibles y transables. Y esto es una cosa que está aceptada en todo el mundo. En todo el mundo está aceptado
que el mercado produzca bienes y servicios, que la gente los compre, y que en definitiva determinar una cantidad de bienes sociales que estén en manos de privados y que estén, por supuesto, y otros reservados absolutamente y únicamente a la función del Estado, que son los monopolios naturales, de alguna forma. En algunos países incluso, con marcos regulatorios, los han entregado. Por ejemplo, en la Argentina, y a precio vil, esto lo han hecho en algunas oportunidades. Entonces, los bienes económicos, no hace falta que los plantee, los bienes sociales, como yo les decía, directamente, bueno, son todo ese tipo de cosas, pero acá es donde empiezan a jugar otro tipo de valores, que son los valores del radicalismo, y son los valores que tenemos que empezar a tener muy en cuenta, y que esta sociedad ha perdido y viene perdiendo de manera terrible en función de las limitaciones económicas que tiene. Por ejemplo, los comportamientos individuales. Por ejemplo, las relaciones entre las personas y la sociedad. Por ejemplo, la conducta civil y comercial. Cómo se desvían. Cómo falta responsabilidad. El altruismo. La falta de un voluntariado. La falta de solidaridad social. Por ejemplo, el cumplir rigurosamente con sus deberes, el hecho de haberse despreocupado absolutamente, de no testar absolutamente no tener compromiso con ningún crédito, por ejemplo, religioso, o el hecho de no participar en actos culturales. Es decir, hay toda una serie de preferencias que se han ido liquidando con el tiempo en función de la degradación de la sociedad argentina. Y esto es muy grave, esto es muy, muy, muy grave. ¿Por qué? Porque estos bienes no dan satisfacción, al contrario. Estos bienes, en definitiva, tienen una desutilidad manifiesta, no abundan y son muy pobres en calidad y perjudican mucho a la gente. Y esta es una responsabilidad de la política. Y acá empiezan las responsabilidades de la política. Porque la política tendría que velar por este tipo de bienes. La política tendría que custodiar este tipo de bienes. Los bienes políticos, sí, que en la Constitución está escrito en los derechos y garantías, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿cuánto hay de distancia entre lo que dice la Constitución y la realidad? ¿Ustedes se han fijado? ¿Eh? El tema de los derechos humanos. Realmente, en el tema de los derechos humanos, Argentina, con mucha nobleza, mucha gente ha procedido de una manera impecable, pero ¿cuántos están haciendo y cuántos hicieron negocios? ¿Eh? Y así sucesivamente, de las garantías, de la transparencia, de la no justicia, de la no corrupción, etcétera, etcétera. Todo esto enerva a la sociedad. Entonces, si no estamos en función de ir equilibrando estos bienes con la política, responsabilidad fundamental de la política, la laxitud y la falta de entendimiento de la política, perdón, los temas no podrán ser resueltos. Y esto es exclusivamente responsabilidad de la política. Esto trae inconducta social, esto trae transgresiones, esto trae corrupción. Es el mismo Estado quien promueve justamente este tipo de faltas. Y acá quiero hacer especial mención a una cosa que quiero que todos ustedes que son políticos reflexionen. Y reflexionemos. Lo hablábamos el otro día con el doctor Casella.
quien no tiene dónde vivir, quien no tiene una moneda para viajar a su trabajo o llevar un hijo al hospital, quien debe recorrer largas distancias para ir a su trabajo, tanto de ida como de vuelta a su hogar, trabajar, y en total sus jornadas se extienden a 12, 16 horas. Quien no tiene cómo curar, quien está fuera de la formalidad, quien no tiene agua potable y no se puede bañar, no se puede dar un baño, no se puede dar una ducha después de trabajar, quien no tiene dinero para poner pan en su mesa. ¿A ustedes les parece que a esos hombres se les puede ir a hablar de cosas abstractas? Yo creo que este es una responsabilidad de la política primordial. Creo que mucha de la pérdida de los valores de la democracia, y esto lo he escuchado muchas veces, ustedes los radicales decían que con la democracia se cura, déjense de joder. Eso es lo que me decían, tantas veces me lo dijeron. Y con la democracia se cura, y con la democracia se come, y con la democracia se educa, y eso es cierto. Pero lo que está pasando, que el elemento que tiene que hacer carne en todo ese proceso, que es nada más ni nada menos que el hombre político, es el que está en falla. Y esto es una cosa impresionante. La democracia argentina está en terapia, está en una terapia, yo diría, intensiva y sin médicos que tengan la suficiente capacidad como para atenderla de una manera rápida, de una manera eficaz. Y esto es un problema muy, muy, muy serio. Con Casella hablábamos de los barrios populares. Los barrios populares se hicieron visibles ahora con la pandemia. Eran invisibles antes. 4.800 barrios populares invisibles. Nadie les daba ni 5 de pelota. Disculpen el término, la grosería de mi expresión. ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién es responsable de eso? Desgraciadamente a veces la política es solamente una fuente de negocios para muchos de ellos, para muchos políticos, y ahí se cuelan muchos otros tipos de personas que no quiero ni hablar, pero muchas veces cuando uno habla de la política con esta gente, la gente se siente aterrada. Desgraciadamente esto ocurre. Y no hablemos de los bienes ambientales, que es la cuarta categoría de bienes que agregué en función de lo que decía de Barrera. Los barrios al costado de los arroyos pestilentes. El riachuelo, del cual todos somos partícipes. El riachuelo. El riachuelo tiene 8 afluentes. Los 8 afluentes tiran aguas podridas permanentemente. Cuando hablamos, hicimos una encuesta sobre el riachuelo, ¿y qué quieren? ¿Vienen los inspectores? Claro que vienen los inspectores. Bueno, pero usted sabe cómo son los inspectores. Sí, sé cómo son los inspectores. Desgraciadamente sé cómo son los inspectores. Desgraciadamente sé cómo son los inspectores, cómo son los jefes y cómo son otro tipo de cosas. Pero también sé cómo son los políticos que los mandan. Guardo. Y también sé cómo se financian algunos políticos que los mandan. Y este es un problema muy grave, pero extremadamente grave. Y estoy hablando de gente muy focalizada, ni hablar cuando hablo del conjunto.
Cuando, por ejemplo, uno va a México, va a Montevideo o en el mismo Buenos Aires a veces, la polución es una cosa infernal por la cantidad de gases que tiran los automóviles. Por eso, amigo, que hablar de una función de bienestar general en un país como el nuestro resulta una tarea muy sumamente compleja. Pero esto obviamente no puede contradecirse bajo ningún punto de vista con nuestros principios políticos ni con nuestro propio interés de abandonar y de bajar los brazos, porque en definitiva es parte del comportamiento humano que debemos superar. Vamos a dar otra vuelta por el barrio y tratar otro temita difícil. El tema del Estado. Si un Estado no está en condiciones de asegurar los equilibrios, no se hagan ilusiones. El ciudadano está cocinado. Entonces el Estado es como en la época, en una época ¿se acuerdan? En la época de la subvención, donde las comisarías estaban blindadas solamente para defenderse a ellas, y acá pasa lo mismo. El Estado se blinda a sí mismo y no lo penetra absolutamente nadie. Solamente el Estado se sirve para él. El Estado sirve para él, no sirve para dar servicios a la gente. Y se convierte en una fuente inagotable de negocios. Y este es un tema que todos los ciudadanos y muchos políticos debemos solucionar. ¿Cómo están los estados en América Latina? Son un problema, no son una solución. ¿Cómo está el Estado en la Argentina? Es un problema, no es una solución. Por eso que cuando digo, no, esto que lo haga el Estado, no esto el Estado, no esto, y lo escucho, me enerva eso por la sencilla razón de que sé que le voy a entregar un servicio a gente que no tiene la más mínima idea de cómo gestionarlo y de cómo llevarlo adelante. Hay planes bien hechos para una reforma profunda. Hay planes bien hechos, pero desgraciadamente los políticos, cuando uno les lleva este tipo de cosas, le dicen, es demasiado. Me lo dijeron 3 veces. Voy a hablar de impuestos ahora. Hablé del equilibrio general, hablé del equilibrio general de corto plazo, hablé del equilibrio de largo plazo, hablé de lo que sería el equilibrio de una función de bienestar en un Estado tipo Unión Europea, tipo Noruega, tipo Suecia, tipo Dinamarca, tipo Alemania, los estados nórdicos, etcétera, que tienen muchas de estas premisas. Pero voy a empezar a hablar de impuestos para terminar el tema y para darle algunos números y decirles que a pesar de todo esto, nosotros con nuestras conductas y con algún tipo de ayuda podemos hacer algo. Les voy a dar algunas referencias históricas de los impuestos. 3000 años antes de Jesucristo, ya en Egipto se cobraban impuestos. Cuando Jesús y María se lo llevan de viaje, cuando María y José se lo llevan de viaje a Jesús, es por un problema de impuestos, por el problema del empadronamiento que había. 10.000 años, en el año 10 después de Cristo, los chinos ya tenían problemas. Y en el 1215, Inglaterra firma su Carta Magna para que los contribuyentes participen de la aplicación de los impuestos. La Revolución Francesa, la Guerra Civil Americana,
tienen básicamente a los impuestos de fondo, tal como lo demuestran, por ejemplo, el impuesto al té en el año 1778. Y como muchas veces ustedes me habrán escuchado decir, Benjamin Franklin decía una cosa que era muy importante en el año 89, 1789. En este mundo no hay nada seguro excepto la muerte y los impuestos. Entonces tratemos en la medida de lo posible de tener impuestos justos. Adam Smith, cuando escribe un libro grandote así, pero que en definitiva el título es larguísimo, pero en definitiva habla de la riqueza de las naciones, habla de la progresividad de los sistemas impositivos, es decir, que paga más el que gana más. Dice que los impuestos deben ser ciertos, no arbitrarios, dicen que deben cobrarse en el momento oportuno y dicen que el impuesto bajo ningún punto de vista debe, recaudar un impuesto bajo ningún punto de vista debe ser más caro que la organización que lo recauda. Cosa que pasa acá con algunos impuestos donde directamente no pagan ni se pagan los empleados que están para recaudarlo. Yo no quiero hacer muchas consideraciones sobre este tema porque en definitiva siempre digo que la imaginación para cobrar impuestos no tiene límite. Sobre todo en los gobiernos nacionales y subnacionales, que son a los cuales les falta dinero. Ese es un tema importantísimo porque se da con un dicho muy jocoso que tenía un ministro de Luis XIV, Colbert, que decía que el arte de la tributación consiste en desplumar al ganso, consiguiendo la mayor cantidad de plumas con el menor número de graznidos. Y ese es, desgraciadamente, la función del recaudador de impuestos. La globalización, esto es un tema importante, la globalización hizo que de alguna forma esto pegara de una manera contundente, y un pensador de la globalización dice casi en forma textual, lo voy a leer porque vale la pena: cuanto más se globaliza el mundo, más relieve cobran las regiones y las comarcas en términos productivos, comerciales y políticos, porque sus nuevos roles consolidan las identidades locales cuyo fortalecimiento es tanto más reclamado cuanto más se interrelaciona el planeta. Esto es sumamente importante, decía, porque explica muchas de las cosas y muchos de los rechazos que tiene la globalización, pero la globalización tiene sus resguardos y este es uno de ellos. Voy a adelantarme en la exposición y voy a tratar en la medida de lo posible de ir directamente al tema de la desigualdad. ¿Por qué nosotros estamos buscando un sistema impositivo que de alguna manera atenúe la desigualdad? Argentina tiene un sistema regresivo, absolutamente regresivo, donde los impuestos directos prácticamente son mínimos comparativamente con los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son todos aquellos impuestos que van sobre la producción y el consumo. El derivado principal de este desequilibrio de la desigualdad se observa en la organización política, se observa en el empleo,
se observa en la educación, se observa en la salud, se observa en la fiscalidad, es decir, la desigualdad traspasa toda la sociedad. Argentina goza del privilegio de tener una muy excelente sociedad desigual. Es magnífica la sociedad desigual de la Argentina. Es una cosa que cuando nos ponemos a analizarlas a fondo, y acá tenemos 20 ejemplos, voy a nombrar uno o dos. El problema que se presenta, por ejemplo, en una persona capacitada que queda desempleada. No solo la pérdida de sus ingresos, sino la crisis personal que genera el observar la pérdida de trayectoria de una vida, de reconocimientos y desecho de méritos. Esa persona queda destrozada, queda en desigualdad y esa persona no la toma nadie. A partir de ahí tiene que empezar a remar de 0 kilómetros. El trabajo de las mujeres, que es tan devaluado y tan mal pago, y de tanta precarización y así sucesivamente. Las desigualdades territoriales que son las peores. Y ahora nos damos cuenta de que existen los barrios populares. La falta de política que ha tenido la República Argentina respecto de una política de polos de desarrollo diseminados por todo el territorio y en todas las fronteras nos ha llevado a una concentración del 40% de la población en 2.900 kilómetros cuadrados. Eso es absurdo. Y así sucesivamente. Puedo hablar de las desigualdades financieras, puedo hablar de las desigualdades impositivas, puedo hablar de la desigualdad política, puedo hablar de la desigualdad económica, puedo hablar de cientos de desigualdades. Que vaya acá, veo Rufino Barba, que Rufino Barba venga a gestionar un préstamo desde Jujuy, venga a gestionar un préstamo al Banco de la Nación de la Plaza de Mayo, a ver qué le dicen. Y así sucesivamente, decía entonces. El actual sistema vigente es demagógico, es malo, destruye el ingreso, atenta contra la estabilidad de los equilibrios básicos que hablábamos de la sociedad de bienestar, y después tiene una suerte de huida de capitales que producen mucho desequilibrio. Voy a seguir adelante y les voy a hacer algunas propuestas. El sistema tributario argentino está compuesto de 3 niveles. El economista más importante de Argentina, uno de ellos. ¿Quién? La nación, las provincias y los municipios. La nación, que cobra los impuestos de ganancias, IVA, combustibles, impuestos internos, a los alcoholes, etcétera, comercio exterior, bienes patrimoniales, etcétera. Las provincias que cobran 4 impuestos, cobran impuestos a la radicación de vehículos, impuestos inmobiliarios, impuestos a los ingresos brutos e impuestos a los sellos, y los municipios que cobran tasas. Desde la reforma de la administración financiera de la ley 24.156 se incluye dentro del presupuesto nacional también al sistema de seguridad social, que es el que produce el gran desequilibrio presupuestario. Este es un tema importantísimo de tener en cuenta. Entonces, entrando de lleno en las finanzas públicas argentinas, hay algunas pistas que explican al radicalismo de hoy. Miren, voy a decir una cosa muy polémica.
y voy a decir una cosa para pensar, pero es muy polémica y es para pensar. Para preparar esta conferencia, nosotros acá hemos editado un libro que es la historia de las finanzas públicas argentinas. Es una conferencia que va desde 1810 hasta 1900, hasta el 2001. Y va hecho por hecho narrando, es un hilo conductor que va narrando absolutamente todo lo que va pasando en la economía argentina. Yo voy a poner especial énfasis en el modelo de la generación del 80 que tanto énfasis ponen los liberales sobre el mismo, porque en definitiva es el mismo modelo que sigue todavía predominando en la base de la estructura impositiva argentina, porque Argentina todavía sigue viviendo de la renta agraria, aunque parezca mentira. Entonces, el problema que tuvo el radicalismo es que las luchas armadas de principios del siglo XX, fin del siglo XIX y principios del siglo XX, el radicalismo fue a la búsqueda del sistema y lo fue a destruir al sistema. ¿Por qué lo dijo? Buscaba que en definitiva ese sistema se adecentara, ese sistema fuera representativo de la gente y no ese sistema perverso manejado por 4 o 5 dueños del territorio y dueños del proceso político. Argentina fue a la búsqueda de ese país injusto. Lo hizo Alem, lo hizo Irigoyen. Se vota en el 32 la ley de voto secreto y obligatorio. Y Argentina lucha por la institucionalización, el radicalismo lucha por la institucionalización de Argentina. Pero desde el punto de vista económico el modelo sigue. Cuando viene la crisis del 29 y cae Irigoyen, había habido algunas mejoras, había habido incipientes industrias, había habido algo de trabajo, había habido una muy buena y excelente y decente administración, etcétera, pero el modelo era que la aduana de Buenos Aires se llevaba las rentas del comercio exterior, que eran básicamente productos agropecuarios, y las provincias se llevaban las rentas del comercio y las rentas de las industrias artesanales, digamos, que había. El modelo sigue. A partir del año 29 y con la crisis del 29, la década conservadora termina hacia el final, y a partir del año 35, cuando Prebisch crea el Banco Central, termina con un montón de regulaciones donde se crean un montón de organismos del Estado que intervienen directamente y en forma, yo diría de una manera complementaria, con ese modelo que venía vigente. Es decir, que afirman un modelo vigente donde seguimos con rentas provenientes de la renta agraria y comercios de esa otra forma. En el año 32 se crea el impuesto a los réditos, etcétera, etcétera, pero el trasfondo del modelo es ese. Y esto es un tema importantísimo a tenerlo en cuenta, porque cuando se van los conservadores y viene Perón, Perón se encarga en forma directa de prestar servicios públicos a través de la nacionalización de empresas, que no significan una transformación del modelo, sino que significan una afirmación del modelo, que sigue vigente, de finanzas públicas, que sigue vigente, porque Perón en definitiva hace una industria liviana dependiente
y coadyuva a través de la creación de un montón de empresas públicas, aerolíneas, ferrocarriles, flotas fluviales, etcétera, 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 a gozar de los beneficios de la Segunda Guerra Mundial, de la misma manera que evidentemente Irigoyen goza de algunos de los procesos que se dan después de la Primera Guerra Mundial, y así la cosa. Cuando cambia el peronismo, el modelo se sigue afirmando, pero siempre con la misma estructura. Pasa una cosa que es muy importante en todo este proceso. En el año 1962-63, lo que el radicalismo fue a buscar y a llevarse por delante del sistema, que era justamente su porquería anticonstitucional, ahora es el país que lo va a buscar al radicalismo para que con un tipo como don Arturo Illia, que fue un excelente administrador, en definitiva siguió la misma línea del modelo, nada menos que para reivindicar políticamente, y este es el valor del radicalismo nuevamente, al PJ. Arturo Illia reivindica al PJ y lo vuelve a la legalidad que estaba prescripto. Este es un ítem importantísimo, porque fíjense que el radicalismo a partir del 29 deja de tener protagonismo económico. El modelo persiste, los conservadores hacen cambios importantísimos con el plan, como el plan Previs-Pinedo, y Perón hace un plan importante y financia una cosa que es básica, financia el tema de la justicia social con dos impuestos, con dos cosas que son importantísimas. El IAPI, ¿y cómo hace el IAPI? El IAPI lo hace de una manera muy simple, le compra barato a los productores y le vende caro a los consumidores de afuera. La diferencia se la queda a él, y con eso le da a los muchachos sueldos. Y lo otro son los casi 15, 20 puntos que acumula el sistema de jubilaciones y pensiones, que era incipiente, en el cual se junta dinero, pero como los tipos no tienen la edad suficiente como para jubilarse, ese dinero, en definitiva, el tipo lo usa. Y lo usa para repartirlo. En el año 1952, la distribución del ingreso en la Argentina hace que la participación de los obreros esté en el orden del 52% del Producto Bruto Interno, hecho que en la época de Illia llega al 38%. Pero de nuevo, salto mucho, el país va en busca del radicalismo. ¿Y cuándo va en busca del radicalismo? El país va en busca del radicalismo cuando se aniquila el régimen militar y se necesita justamente de nuevo la Constitución y los valores políticos del radicalismo. Es decir, con Raúl Alfonsín, cuando Raúl Alfonsín prácticamente inaugura la nueva democracia, esta de la que gozamos y la que tenemos. Entonces, fíjense que los hitos fundamentales del radicalismo son hitos políticos, pero el radicalismo respecto de los temas económicos tiene fracasos que son estrepitosos, excepto el del doctor Illia, que tuvo una parte del ciclo económico muy buena y la supo aprovechar de una manera importante, y fue sumamente positivo en ese sentido porque Illia conjugó dos cosas. Conjugó un crecimiento importante de la economía, no obstante que el fondo era el mismo, y conjugó justamente los valores del radicalismo en materia política. Yo creo que estas cosas son para pensarlas, porque para mí, y este es un tema que justamente me lo dio el hecho de preparar esta conferencia, para mí el radicalismo deja de participar de la vida económica nacional,
prácticamente desde el 29 en adelante. El radicalismo solamente queda como reserva política en el país. Es el partido al cual cada vez que se hunde la Constitución, cada vez que se hunden las libertades públicas, cada vez que se hunde la institucionalidad, es el partido que va lícitamente con el salvavidas para salvar a la República. Pero no lo buscan para la parte económica, por dos razones que son importantes. Porque saben que el radicalismo va a ir contra los intereses que predominan en el modelo, que no va a ir contra los intereses, porque a esta altura del debate ninguno va contra los intereses de nadie. A esta altura del debate todos hemos aceptado la coexistencia, o mejor dicho, la coexistencia entre el mercado y el Estado. Por consiguiente, ninguno se va a venir acá a quedarse ni con la propiedad privada, ni tampoco vamos a empezar a estatizar fábricas, ni tampoco vamos a hacer pelotudeces. En ese sentido, pero hay un trasfondo que es muy importante. La Convención del 48 en Avellaneda lo señala, pero no llega a concretarse. Y esto es un tema que debemos discutir los radicales. Yo lo pongo a discusión, guarda. Es un punto de vista al cual yo he llegado estudiando el tema de las finanzas públicas y a mí realmente me conmovió el hecho de llegar a una cosa de este tipo. Entonces, yo creo que el radicalismo tiene que en este momento iniciar una cruzada en base a 5 o 6 temas que son significativos, importantes, de los cuales no puede bajo ningún punto de vista claudicar y meterse de nuevo en el proceso económico. Lo primero que tiene que hacer es proponer una reforma absoluta, total del sistema tributario, porque cambiando el sistema tributario se cambia la sociedad. Pero después, no sigamos más con la nostalgia de la reforma del 18. Hagamos la revolución educativa que necesitamos hacer. No la porquería que nos vienen haciendo desde hace años. El radicalismo perdió nada menos ni nada más que, yo diría, la carta de presentación después de los derechos importantes constitucionales, tenía en su haber que era el tema educativo. Volvamos a la revolución cultural que necesitamos en materia de educación. ¿Y por qué tenemos que volver? Porque son un desastre los estatutos de educación. ¿Por qué tenemos que volver? Porque tenemos que cambiar la esencia de la formación de la gente que enseña a la gente nuestra. Porque, en definitiva, se ha relajado mucho todo ese tipo de procesos. Porque no se pueden tener 2 o 3 plantas, una planta paralela de personal, cuando pura y exclusivamente porque hay un señor sindicalista que quiere, en definitiva, tener poder sobre una parte del sistema, de los sistemas provinciales o nacionales. Tenemos que ir sobre la salud. ¿Por qué tenemos que ir sobre la salud? Porque fíjense el papelón que estamos haciendo en materia de pandemia. Nos metieron en cana con la cuarentena para preparar el sistema de salud. Los uruguayos lo tenían preparado desde siempre el sistema de salud. Por eso lo único que le dijeron a los muchachos, guárdense un poquito porque el sistema de salud funciona. Están las camas suficientes, está absolutamente todo armado. ¿Por qué? Porque se calientan en poner guita en la salud y en preparar gente para la salud. En preparar gente para la salud. Y esto es muy importante. Resulta que en el Gran Buenos Aires me pasan la película de que veo un montón de camas y la veo. Veo mesitas de luz, camas, etcétera, etcétera, con unos aparatitos ahí.
Y digo, ¿y quién lo va a operar? Magoya los va a operar. ¿Por qué? Porque se necesita capacidad para formar gente, capacidad de gobierno. Por eso que yo hablo de los factores de poder. Hablaba hasta hace esta conferencia un poco más antes de que había 3 factores, hay 4 factores de poder. Hoy en día, la educación es un factor, no de poder, sino un factor de producción. El trabajo, el capital, la tierra y la educación hoy en día son factores de producción. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hoy en día con la educación prácticamente se puede llegar a transformar un país. La educación es la transformadora. En consecuencia, volviendo al tema de salud, yo lo que diría es que hay que hacer definitivamente un sistema público y un sistema privado de salud, pero que toda la población esté metida dentro del sistema, que haya un solo número, de tal manera de que todos seamos parte del seguro, que los hospitales funcionen las 24 horas del día, que los médicos estén súper bien pagos, lo mismo que los maestros, etcétera, etcétera, y que el médico que quiera trabajar privadamente trabaje, y que las obras sociales no reciban más, como en este momento se está gastando el 10% del Producto Bruto de Salud, 10.6, una cosa así. Las obras sociales se están llevando 3.5. ¿Alguno de ustedes escuchó que en alguna obra social se curó un tipo del coronavirus? Las estadísticas que se dan son del sistema público y parte del sistema privado. Yo no digo de sacarle las obras sociales a los obreros, yo digo de dejarle los sanatorios, pero los sanatorios tienen que ir al sistema privado como un sanatorio más y se le paga, no se le da más el 3%, porque eso sirve para hacer política, se le paga pura y exclusivamente por la prestación que da, que es lo que hace absolutamente todo sistema racional. Todo el sistema racional. Pues así. Y otra cosa que es muy importante, la reforma laboral, porque la reforma laboral es la base también de todo un sistema que se va organizando. La reforma laboral es la base por la sencilla razón de que directamente hay que ir a aplicar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que nosotros lo pusimos en la Constitución Nacional. Y nosotros tenemos que ir a buscar ese artículo porque la gente tiene que organizarse de distinta manera, todo el sistema laboral, de tal manera que la gente participe en la gestión de las empresas y participe en las ganancias de las empresas. Por eso entonces va a cambiar la calidad de la producción en la Argentina, porque los tipos se van a ver obligados también a laburar para ellos alguna vez. Volviendo al sistema tributario, yo he hecho algunos cálculos y fíjense lo siguiente. Nosotros estamos proponiendo el impuesto inmobiliario, es un impuesto al patrimonio inmobiliario. Hoy el gobierno no tiene un mango. Hoy el gobierno tiene aprobado un presupuesto de 2020 que lo mandó Macri de 7 billones con B de burro, 415 mil millones, 7 billones 415 mil millones, más todo lo que emitió, porque está dentro de estos números, porque en definitiva estamos hablando de estos son números presupuestarios, los otros son números de caja. Si nosotros tocamos, por ganancia le está entrando, para que ustedes tengan una idea, 1.500.000 millones. Por bienes personales, ¿saben cuánto le entra? Bienes personales, ¿saben quién pagan? Los ricos. ¿Saben cuánto le entra? 43.000 millones. Es decir, en este país pagan, los pobres pagan, no pagan los ricos.
El IVA, 2.200.000. ¿Quién paga el IVA? Los que consumen. ¿Quién consume? La clase media y los pobres. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene una determinada capacidad de consumo. Y así sucesivamente. Los derechos de exportación, por ejemplo, 526.000 millones, ahí está la renta agraria que estaba hablando. El impuesto al cheque, 544.000 millones. Nosotros estamos proponiendo una transformación absoluta del impuesto a las ganancias. Primero, para que paguen las personas. Segundo, para que paguen las empresas. Y tercero, fundamentalmente, para que paguen los residentes extranjeros en la Argentina. Eso para 4 categorías: las rentas del suelo, la renta del capital, los beneficios de las empresas y el trabajo personal. Y acá hay una cosa que yo quiero dejarla bien en claro por todos los perros que nos meten en este impuesto. Este impuesto tiene una evasión del 35 al 40%. Hay que bancarizar a este país. Todo el mundo tiene que tener su tarjeta para poder hacer una operación. Operaciones menores de una determinada cantidad tienen que aparecer y hay que cruzar información y hay que dotarla a la AFIP o a la Administración de Ingresos Fiscales con la suficiente cantidad de recursos como para, y meterla en el presupuesto, que es muy importante, porque son tan piolas esos tipos que se fueron del presupuesto para repartirse un porcentaje del dinero que recaudan, del 2 o 3%, va a los sueldos de ellos. Es insólito. Han privatizado una parte del Estado para ellos. Han privatizado una parte del Estado para ellos. Es una barbaridad. Bueno, eso es lo que pasa en la Argentina. El problema de la bancaria, el problema de los precios de transferencia es otro drama en la Argentina. ¿Sabe lo que son los precios de transferencia? Los precios de transferencia son los que una filial le cobra a la matriz, cuando la matriz, por ejemplo, le dice, mándeme una rueda de automóvil. Entonces resulta que la rueda la paga 20 mangos y se la factura 200. Ahí en el medio se comen los impuestos. Y el otro problema gravísimo es el tema de las alícuotas. No puede ser que se pague la cuarta categoría, el laburante, el tipo que le estén sacando guita al tipo que labura, que le estén sacando plata del pan de su mesa. No puede ser bajo ningún punto de vista. Entonces hay que aumentar los topes de los tipos que tienen dinero hasta el 40% y dejando fuera el trabajo por lo menos en 5 salarios mínimos vitales y móviles. Mínimo. Haciendo eso, trabajando con lo que estábamos hablando y respecto del tema de evadir, de correr la evasión y correr la elusión de impuestos, directamente este impuesto tiene que tirar por lo menos 1.800.000 millones, es decir, cerca de 300.000 millones de pesos más. Ahí vayan sumando, tremendo. Acá hay una cosa que es muy importante y que se las quiero señalar por esto, porque había un viejo impuesto que los militares dejaron derogado por una ley de presupuesto y que era el 3% para la enseñanza en escuelas, en fábricas y en talleres para chicos que tenían entre 16 y 23 años, los famosos aprendices, los niní. Hay que volverlo a restablecer ese impuesto y hay que volver a decirle a las fábricas que vayan tomando, porque hay que de nuevo volver a enseñarles a esa gente a laburar. Y esto es un tema que es muy importante, porque esto tiene que venir de la mano de
las ganancias del Banco Central, que en vez de ir al Tesoro, tendrían que definitivamente ir a parar, a ver si puedo volver, tendrían que ir a parar a ¿ustedes me escuchan? Perfecto, Eduardo. Tendrían que ir a parar a un banco de garantías, que ese banco de garantías sirviera para financiar proyectos de emprendedores jóvenes, para que esa gente pueda, de alguna manera, emprender, y si la cosa le va mal, el banco se tiene que hacer cargo, y de esa manera, entonces, no pierde plata, pero el país pierde, pero el país gana la posibilidad cierta, y que el país gana la posibilidad cierta de que se trabaje de una manera renovada en la juventud. Es decir, es un problema para financiar, como decía, a los jóvenes. Acá estoy. Entonces, el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Hemos hecho nuevos cálculos que nos dieron un trabajo terrible sobre los 2.780.000 kilómetros cuadrados que tiene la Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, no se lo voy a detallar, pero este impuesto de 43.000 millones de pesos pasa a 4.300.000, con una alícuota que, probada sobre mi departamento, a precios de mi departamento de mercado, etcétera, 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 me da que tengo que pagar 2.000 pesos por mes. Entonces, estamos hablando de precios del metro cuadrado en promedio, dejando de lado de estos 2.700.000 y pico kilómetros cuadrados, la mitad para el Estado y el resto para actividades donde hay ciudades medidos en metros y donde hay explotaciones agropecuarias medidas en hectáreas. 4.400.000 pesos, y así sucesivamente. Si nosotros hacemos entonces la cuentita de nuevo, el tema es que de los 7.400.000 millones, el Estado quedaría con casi 4 billones más de pesos, es decir, no habría absolutamente ningún tipo de déficit presupuestario, y eso lo podríamos aplicar a anular el impuesto a los ingresos brutos, que está en el orden del 1.580.000 millones, y lo podríamos aplicar a otro tipo de políticas que al gobierno se le canten. Pero lo más importante es que equilibramos las finanzas públicas. Todo esto manteniendo una serie de cosas que son importantísimas y que las digo porque están acá anotadas y además merecen que ustedes las sepan. El impuesto de las ganancias se aumentaría en 291 millones. El IVA se rebajaría al 8%, es decir, desaparece el IVA como el IVA y es un impuesto a las ventas en forma directa, y eso, respecto del presupuesto vigente, rebajaría 177.000 millones. Pero el impuesto, el IPI, el impuesto al patrimonio inmobiliario, aumentaría
en 4.400.000 millones. Se le restarían derechos de exportación porque se bajarían al 90%, prácticamente desaparece el pago por parte del productor agropecuario, se deja igual importaciones, se deja igual internos. Combustible se rebajaría al 50%, es decir, el precio de la nafta valdría a la mitad, y se anula el impuesto al cheque. De tal manera de que con todo este conjunto de cosas, los números aún así están dando 3.800.000 millones de pesos más, cobrando el impuesto a la propiedad, a la tierra libre de ninguna mejora que tenga arriba. Se puede cobrar un impuesto inmobiliario muy pequeño, pura y exclusivamente para tener el control de cómo se va armando la trama de la ciudad. Las dos últimas políticas que quiero proponerle, y por eso el radicalismo tiene que venir y tiene que volver a ser no el partido exclusivamente de la Constitución Nacional, sino el partido que de la misma manera transformó la vida política argentina, tiene que transformar la vida económica, es el tema de hacer una cruz, y ahí hay varios ingenieros que hagan una cruz, tracen ferrocarriles y que de esa cruz hagan radios de no más de 300 kilómetros. Eso lo hace el camión, las distancias largas las hacen los ferrocarriles y las distancias largas y pesadas las hacen los barcos, que esa es la vieja ley del transporte que hay que aplicar en la República Argentina, y no que una carga desde Salta a Buenos Aires cueste llevar un barco más que del puerto de Buenos Aires al Asia. Eso es una vergüenza desde todo punto de vista. Entonces, me faltaba otra cosa, me lo olvidé, pero por ahora los dejo acá y bueno, los comentarios, si tienen alguno para hacer, espero que sí. Pero lo que tengo que decirles es que hay que volver al ruedo con hechos importantes. Los hitos históricos que nos dieron Irigoyen, Alén, Irigoyen, Ilia y Alfonsín, hay que ir al barro económico y darlo vuelta, transformarlo, transformar el barro de la educación, el barro laboral, transformar el barro de la salud, transformar el barro de la infraestructura, transformar el barro de la cultura, todo ese tipo de porquería. Escúchenme una cosa, el ministerio, anoche me enteré de que en el Ministerio de Trabajo hay una ley que beneficiaría a todos los trabajadores y a todos los sindicatos, pero resulta que no la aplican porque al señor Recalde no se le canta. Entonces, ¿cómo puede el país tener dueños? ¿Cómo puede haber dueños del país de la manera que hay? Entonces, yo lo que los invito es a lo siguiente, a que muchachos, pongámonos las pilas y tratemos de trabajar 4 o 5 ejes y peleémonos con todo el mundo, porque este país se va a la mierda. Este país ya no aguanta absolutamente más, porque además van a seguir haciendo fulbito. Y lo más grave es que la tribuna está vacía. Ya no hacen más fulbito para la tribuna, pues se les va a vaciar la tribuna. ¿Y saben por qué se les va a vaciar la tribuna? Porque tienen hambre. Porque hemos conseguido una cosa que jamás yo pensaba que... Yo le decía a un amigo mío, para Biafra falta mucho. Y sí, falta. Pero hay un tema que es muy importante. Hay que trabajar en la desconcentración del Gran Buenos Aires. Hay que trabajar urgentemente en una política poblacional. Y para eso se necesitan 50.000 por lo menos millones de dólares a invertir en 10 años. Hagamos un plan de desarrollo de ese tipo.
busquemos, hagamos cosas, pero demos vuelta a la economía argentina. Irigoyen y Alén la dio vuelta vuelta dándole personería jurídica al peronismo, la dio vuelta Alfonsín fundando la democracia. ¿Por qué no la damos vuelta nosotros directamente haciendo de esto una suerte de revolución económica? Y lo tenemos que hacer pacíficamente y a través de los impuestos. Yo les agradezco mucho esta oportunidad y realmente para mí ha sido un placer verle la cara de nuevo a todos y no hay que olvidarse. Plan estratégico que abarque mediano y largo plazo para los próximos 12 años por lo menos, 3 periodos de gobierno, acordando políticas de Estado, pero no en consejos burocráticos, sino en reuniones puntuales cada vez que, en definitiva, se necesita acordar una política de estrago. No esta política, por ejemplo, ni hablar de la política exterior argentina, errática absolutamente. Y trabajar en la reforma del Estado, que es muy importante, reforma del Estado, eso es lo que se me había escapado. La reforma tributaria, la reforma previsional, que también se me había escapado y que tenemos un modelo probado que anda muy bien, con un proceso de capitalización arriba y no abajo, donde el hombre que se retira puede llegar hasta el 82% por el proceso de capitalización. Proceso de educación, desde el nivel de párvulos hasta la escuela primaria y secundaria, porque la universidad no quiero cambiarla, la universidad dejé en la universidad del 18, pero lo otro es un desastre. El tema de la reforma del sistema de enfermedad, hablemos en serio. Yo digo lo siguiente, cuando hablamos del sistema de salud, ¿quién hace de aseguradora? ¿El Estado o los privados? ¿Cómo es eso? Porque según yo leí, la ley vieja, las que hacían de aseguradora eran las obras sociales. Las obras sociales, no sé, tendría que discutirlo mucho eso. El otro tema es el tema de la prevención de la salud y aquí ya sí entramos en un proceso integral de salud. La reforma laboral y por último la reforma de la infraestructura. Con esto no tengo nada más que decirles, amigos, les agradezco mucho la atención que han tenido, han sido sumamente tolerantes conmigo, he hablado casi 1 hora y pico, así que les agradezco mucho y estoy a disposición para cualquier pregunta. Bueno, Eduardo, te agradezco las palabras, la verdad que excelente la actividad. Así que en este momento tenía pensado cederle la palabra a Cachi, pero veo que debe estar ocupado, así que bueno, sacando las diferencias, me voy a hacer un poco cargo del momento. La intención es decir unas palabras y después ir a una actividad en donde se les pueda hacer preguntas a Eduardo, ¿bien? Como principio, Eduardo, comparto mucho de lo que decís. Entiendo que el principal problema y el comienzo de todo es la política y que venimos de una trilogía que viene funcionando muy mal, que genera enormes desigualdades, que es la salud, la educación y la alimentación. Después, no me quiero hacer uso de la palabra, ya veo que está Cachi presente, pero por lo tanto llegaste justo porque había una pequeña diferencia entre mis palabras y la tuya, Cachi. Pero así que le voy a permitir ceder la palabra a él y después vamos para las preguntas, de las cuales yo también tengo preguntas, así que no quiero monopolizar también mi función. Así que en este momento le voy a dar audio a Cachi. Hemos escuchado una elaboración muy importante, con un profundo sentido crítico, pero un sentido crítico que desemboca en propuestas y por lo tanto tiene una finalidad positiva. Me parece
que es central una afirmación de Deleuze, de Eduardo, que consiste en lo siguiente: el radicalismo ha venido trabajando sobre el modelo político nacional, ha venido exponiendo ideas sobre la cuestión económico-social, y en algunos casos esas ideas se concretaron en hechos, por ejemplo el 14 bis. Pero realmente al radicalismo le falta todavía plantear la gran transformación económico-social que la Argentina necesita, en términos de progreso, en términos de incorporación, en términos de inclusión, en términos de profundización de la justicia social, de la igualdad. Me parece que esa tarea es la que el radicalismo debe afrontar con mucho entusiasmo, porque tiene antecedentes. En general, nuestra defensa estuvo vinculada con la libertad, y esto se justifica básicamente desde el 30 en adelante. Del 30 para el siglo XIX, lo que buscábamos era la incorporación del pueblo a la decisión política. Después del 6 de septiembre del 30 empezó el proceso de militarización en la Argentina. Y por lo tanto, desde el 30 hasta el 83, nosotros estuvimos tratando de suprimir la tutela militar. Es decir, cuestiones básicamente políticas, muy importantes, muy trascendentes, con ingredientes sustanciales, como fue el tema de los derechos humanos. Junto con la reivindicación de la democracia política, nosotros incorporamos, Alfonsín básicamente incorporó el tema de los derechos humanos como una cuestión filosófica de fondo. Todo eso lo hicimos bien. Lo que nos falta hacer es transformar la economía argentina, darle a la sociedad argentina un nuevo perfil productivo. Y ese nuevo perfil productivo debe estar vinculado con la igualdad, con el estado de bienestar, con la recomposición de la relación entre el hombre y su economía. Nosotros tenemos que afrontar esta tarea, tenemos que apuntar a devolverle a la sociedad argentina el equilibrio social perdido. Argentina ha retrocedido en términos educativos, en términos de salud, en términos de distribución del ingreso. Estamos en un mal momento del mundo, porque la globalización, apoyada sobre la enorme eficiencia de las comunicaciones, generó un proceso de concentración económica que incluso afecta a las economías centrales. La aparición de ciertos personajes en el escenario político internacional demuestra la existencia de ese proceso de concentración que ha colocado a las sociedades en queja. Pasa con Estados Unidos, pasa con Italia, pasa con Inglaterra, pasa con Francia, pasa con los países de Europa Oriental. La única excepción me parece que es Alemania. ¿Por qué hay una excepción en Alemania? Porque Alemania está gobernada con sentido común, con una mujer que tiene equilibrio, que tiene capacidad, que entiende los problemas de la sociedad. Entonces, acá hay un escenario mundial que se ha corrido hacia la derecha. Ojo que nosotros que somos progresistas, que nos definimos como socialdemócratas, tenemos que tener en cuenta que la respuesta frente a la desigualdad, la gente tiende a buscarlas en la derecha, no en la izquierda. Bolsonaro, Trump, Johnson, Salvini en Italia, son demostraciones claras de ese proceso. Entonces, si nosotros no nos ocupamos de la economía como debemos ocuparnos, vamos a terminar afectando nuestro logro histórico mayor, que es la libertad. Necesariamente vamos a militar. Por eso yo suelo invocar una frase de Gabriel del Mazo. Gabriel del Mazo tiene una frase que me parece sintéticamente muy adecuada. Dice, el radicalismo debe asegurar las bases, las garantías sociales de la libertad. La garantía social de la libertad es una economía en crecimiento y bien distribuida, para que la gente esté todo dentro del sistema. Hoy tenemos un 40% de la población argentina fuera del sistema. Eso es insoportable desde el punto de vista político. Y además, como decía Deleuze, tenemos una conducción política mediocre desde el punto de vista conceptual, con una mínima capacidad de conducción. Por lo tanto, hay que recuperar el sistema político y dentro de la recuperación del sistema político hay que orientar al radicalismo a la propuesta de transformaciones económico-sociales que nos permitan garantizar la libertad por vía de la igualdad. Me parece que este es el objetivo que tenemos que plantearnos. Tenemos que convocar a los que saben. Deleuze está hablando sobre datos concretos, que son frutos del estudio y del conocimiento. Sin datos concretos, sin el estudio y sin el conocimiento, no vamos a darle respuesta a la sociedad argentina. Terminemos con la guitarra. Nosotros los políticos terminemos con la guitarra.
La guitarra estaba bien en manos de Balbín, que era un excelente defensor de la libertad. Nosotros la libertad la hemos reconquistado con Alfonsín, que es el sucesor lógico de Balbín. Ahora tenemos que decirle a la sociedad argentina cómo hacemos para crecer y distribuir con justicia. Eso nos está faltando. Apliquémonos a esa búsqueda. Apliquémonos a esa búsqueda. Hay veces que me da la impresión de que nosotros nos acomodamos a ciertas frases que tienden a demostrar un alto nivel de ideologización. Hablamos de derecha, de izquierda, ¿eh? Y hay veces que lo que nosotros afirmamos es cierto. Cuando condenamos el neoliberalismo de los años 90, cuando condenamos el neoliberalismo de Reagan o de Margaret Thatcher, estamos diciendo lo cierto. Ahí comienza la concentración del ingreso en el mundo. Pero hay veces que utilizamos la ideología simplemente como un modelo verbal, porque nos acomodamos a repetir la frase sin pensar su contenido. Sin pensar su contenido, sin pensar las variantes que el contenido debe tener a lo largo de los cambios que el mundo vive. Por lo tanto, yo soy un defensor de la ideología. Yo creo que toda propuesta política debe tener una columna vertebral de principios, valores e ideas. Eso yo llamo ideología. Pero esa ideología no debe llevarnos a la haraganería intelectual. Tenemos que adoptar una actitud crítica permanente con relación a las ideas que tenemos. Cuando digo actitud crítica no me refiero a criticar, me refiero a analizar, me refiero a ver la actualidad de las ideas que tenemos. No debemos acomodarnos a la comodidad que significa tener una respuesta verbal reiterada sin pensar cuál es su contenido de fondo. Los radicales estamos muy predispuestos a defender los grandes ejemplos políticos que hemos tenido en esta historia. Y está totalmente bien, es excelente. Pero además de eso, debemos ahora volver a hacer, volver a concebir nuestra respuesta en términos económicos y sociales. Con Larralde tuvimos una respuesta que era propia de la sociedad industrial de los años 50-60. Esa sociedad industrial ya no existe más en la Argentina. Hay que buscar una nueva propuesta. Y me parece que el mérito de Leville consiste en tener ideas en el plano impositivo tributario que nos permiten avanzar para esa nueva propuesta. Por lo tanto, le agradezco a Eduardo, yo conocía sus ideas, me complace que las siga profundizando, le agradezco que las exponga con tanto entusiasmo y que partiendo de un diagnóstico inicial pesimista, como es el que ha hecho, avance hacia una propuesta que nos permita salir del pesimismo en términos sólidos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Cacho. Eduardo, para iniciar la ronda de preguntas, me voy a adjudicar la primera, tanto que me apasiona el tema. Mi pregunta es la siguiente. En un momento mencionaste la idea de bancarizar la sociedad. Yo siempre tuve la idea de que, teniendo en cuenta que hay obviamente la informalidad económica, en la búsqueda de poder bancarizarla, de generar, mediante la tarjeta SUBE, estímulos en donde, supongamos, el consumidor pueda depositar unos 100, 150 pesos, pero que se le acrediten a la tarjeta no sé, supongamos 200 pesos. Cosa que la persona se vea con la obligación, o el estímulo, mejor dicho, motivada a querer ir al supermercado o donde fuere a consumir con la tarjeta, registrado de alguna manera bancarizada. Y la otra es, no sé si será posible, pero por ejemplo, hoy en día, cuando uno quiere iniciar actividad en un comercio y tiene que comprar el aparato fiscal, el registrador, no vale alrededor de, creo que el más económico, 60.000, 70.000 pesos, si no es que me quedé tiempo atrás. Pero bueno, en fin, hoy en día un simple comerciante prácticamente estamos hablando del valor de todo el capital que tiene en su comercio. ¿Eso también no sería viable que lo entregue el Estado en forma de comodato o de alguna especie de financiación ágil, digamos? Primero, por supuesto que lo tiene que entregar el Estado porque es un instrumento que sirve, es parte del equipamiento que tiene que tener el sistema impositivo para poder ser controlado, número uno. Y segundo, de lo que se tiene que depositar en la cuenta de cada una de las personas, no es una SUBE, sino pura y exclusivamente sus ingresos totales. De tal manera que el tipo vaya girando contra esa tarjeta
Y si la venta, por ejemplo, la compra es menor de 5.000, bueno, si la quiere pagar al contado, que la pague. Pero todo lo que sea mayor de 5.000 se tiene que bancarizar. De tal manera de que no haya posibilidad de evasión. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo entrar a cruzar datos entre empresas mayoristas y minoristas, entre mayoristas, grandes mayoristas y minoristas, entre fabricantes, etcétera, etcétera. Y después, de las cosas que es muy importante, que fíjense que en la Argentina se ha vuelto mucho más importante el comercio a veces que la misma producción. Entonces, las dos puntas que son productor y consumidor resulta que están absolutamente desprotegidos y el tipo que está en el medio, que es el comerciante, hace lo que quiere. Y eso no tiene que ser así. Eso tiene que ser de distintas formas. La dinámica tiene que ser diferente en ese sentido. Pero todo eso se pone de manifiesto cuando hay transparencia en una sociedad y funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque los precios, en definitiva, el sistema de precios es un sistema sabio. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que el sistema de precios no existe. El sistema de precios existe. Ponete vos una pizzería y en la esquina pone que venga otro y ponga una pizzería y vendas los dos el mismo producto y el otro la vende a 200 mangos más que vos y vos vendés 200 pesos más, menos que él. A ver cuántas pizzas vendés vos y cuántas pizzas vende él. El mercado existe. Hay una cosa que es fundamental. Los radicales no tenemos que tapar el sol con la mano a esta altura del debate. La rueda está inventada hace tiempo. Y los sistemas, sobre todo los sistemas impositivos, funcionan cruzándose. Es lo mismo que cuando hablamos de los sistemas de salud. Yo me acuerdo cuando fui director de idioma, resulta que hablábamos del padrón de afiliados de idioma. En ese momento en la Argentina había 5 documentos. Te daba un documento de la Policía Federal, otro documento de la Policía de la provincia, otro documento otro documento del carnet. Resulta que un tipo estaba afiliado con cuatro documentos en un mismo, y se le daban 4 prestaciones distintas por 4 documentos. Es lo que pasa ahora con las historias clínicas. Resulta que vas a un médico, te pones frente a un médico y le tenés que contar la historia de tu vida, cuando vos lo tendrías que tirar un número y automáticamente tendría que salir toda tu historia clínica. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer, que son simples, que la tecnología provee ahora y que no las provee antes. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio inmobiliario. En la Argentina se aplicó 2 veces y las 2 veces fracasó. Se aplicó en el año 21 y se aplicó en la época de los 40. ¿Y saben por qué fracasó? Pues no había catastros. No había cómo correr con computadoras el proceso. Entonces, ahora las cosas han cambiado notablemente. Ahora la tecnología está al servicio nuestro. El único problema es que nosotros a veces no estamos al servicio de la tecnología. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Muy bien, Eduardo. No sé si alguien quiere continuar con alguna consulta. Ahí va a preguntar Luis, que le voy a dar audio. Oh, mira, Luis. Luis, el audio te lo tenés que dar vos, porque sé que lo bloqueaste vos en su momento y yo no lo puedo activar desde acá. Ahí está. Perfecto. Eduardo, en algún momento, o en varios momentos de la charla, planteaste la necesidad de encontrar grandes acuerdos que permitan fijar los ejes de 4 o 5 políticas públicas que trasciendan 3 o 4 gobiernos para estabilizar a la sociedad argentina, la economía de la sociedad argentina. ¿Vos creés posible en el corto plazo llegar a esos acuerdos cuando uno tiene la impresión que la polarización que existe hoy en la sociedad impide cualquier diálogo franco
sincero sobre los grandes temas del país? Mirá, yo tengo exactamente la misma duda que tenés vos, pero lo que sí sé es que primero, el gobierno por él solo no puede, la oposición por ella sola no puede, un sindicato por ella sola no puede. Entonces, o nos juntamos o nos ahogamos, porque las opciones son de hierro. Acá no nos une el amor, estimado amigo, sino que nos une el espanto, desgraciadamente. Entonces, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Es cierto, ¿cómo le voy a andar diciendo a un sindicalista te voy a sacar la guita de una obra social? Pero también te voy a decir, formate tu sindicato, hacerte tu comisión interna, participá de la reunión del directorio con un delegado y repartí ganancias. Y entonces eso va a ser legal, va a ser legítimo, va a ser por derecha, no lo otro que te lo vas a llevar a tu casa y en definitiva, lisa y llanamente, un remedio que cuesta 2 mangos en el mercado te lo van a cobrar 180. Entonces las cosas cambian, ¿viste? Yo soy un convencido de lo siguiente, que vuelvo a repetirte, la necesidad en definitiva nos va a llevar a ese tipo de cosas, porque la gente necesita que se le solucionen sus necesidades, no se le están solucionando sus necesidades básicas a la gente. Y en función de no solucionársele las necesidades básicas, antes que salga la gente, ayer salió a gritar por determinado tipo de cosas, mañana van a salir a gritar por otra, pero espero que nunca más salgan a gritar que se vayan todos, jamás lo querría, pero guarda, no jodamos, porque en ese sentido, este es un país, como decía Casella, que a medida que no se satisfacen las necesidades públicas, no se va a ir hacia la izquierda, se va a ir hacia la derecha, se va a ir a buscar un militar, se va a ir a buscar un tipo que ponga orden, se va a ir a buscar esto, se va a ir a... Y siempre van a venir los privilegios, y eso vos lo conocés mejor que yo. ¿Por qué? Porque a la luz justamente de todo lo que significa el autoritarismo vienen los privilegios. Y este es un país que está podrido de privilegios ya. Y son los privilegios los que lo traban. Y yo te digo lo siguiente, existen mecanismos muy importantes y muy grandes, que están permanentemente trabando las soluciones nacionales, mínimas. Guarda, mínimas. ¿Y por qué? Y bueno, por un puestito o por un manguito, qué sé yo, no sé, no me interesa, pero coincido contigo. Yo tengo la misma duda que vos, con la única diferencia de que o sí o sí. Comparto lo que decís y quiero agregarte algo. Vos agregaste muchas cosas polémicas. Yo creo que en este momento lo que hay en pugna es la libertad de una parte de la dirigencia. De un lado y del otro hay gente que está fomentando estos enfrentamientos porque está en juego su libertad. Eso es cierto, pero yo en eso no quiero entrar. ¿Sabes por qué no quiero entrar? ¿Sabes por qué no quiero entrar? Porque eso es producto de otra discusión y ya me tienen podrido con el artículo 240 del Código Penal y esto y el otro, y que tiene que salir con esto y el otro. Está toda la televisión volcada a la pandemia y a enseñarnos derecho penal desde hace 4 años, así que ya pasamos a ser todos profesores de derecho penal, así que dejémonos de joder y demos un salto adelante. Yo creo que al radicalismo, vuelvo a repetirte, de la misma manera que Alén, Irigoyen, Ilia y Alfonsín hicieron la gesta y unos fueron al encuentro del país y se pelearon
en 20 frentes, porque eran unos quilomberos, porque agarraban un arma, porque en el siglo XIX directamente las cosas se dirimían a los tiros. Pero después con civilización, tanto don Arturo como Alfonsín hicieron dos gestas maravillosas. Entonces, podemos hacer la misma gesta maravillosa desde el punto de vista económico. Y creo, obviamente, que puede haber gente que puede estar interesada en alguna idea de esta. Y si no lo están, bueno, en definitiva seguiremos dependiendo de la sociedad rural, de que Pellegrina quiera mandar un grano más, un grano menos, seguiremos acumulando gente en el Gran Buenos Aires, se seguirá aumentando la seguridad. Te interrumpo, Eduardo, pero quería agregar, si no seguirá siendo nuestro desafío, un poco en la búsqueda, como decía Luis, de esta sociedad dividida, será nuestro desafío intentar lo que vos darle decís, a la sociedad una alternativa diferente, que la posibilidad es cierto la democracia se puede vivir mejor, se puede vivir bien. Creo que lo que vos decís, Mauro, es muy cierto, pero lo seguirás haciendo vos. A mí se me acabaron los tiempos. No, por favor. Por favor. No, pero lo que quiero decirte es que es cierto lo que decís. La antorcha siempre va a seguir prendida, pero el problema es darnos cuenta bien, centrarnos bien, en que tenemos que volver a hacer una revolución educativa, que en 1918 ya se acabó. Tenemos que replantear absolutamente toda la educación en la Argentina, desde la manera de hacer maestro, de fabricar un maestro, hasta la forma de enseñarle a un chico. Y tenemos de nuevo que volverle a los chicos enseñar a jugar a los juegos que jugábamos nosotros. No estar como embobado frente a un computador, estando corriendo una carrera de autitos chocadores o tirándose tiro con una ametralladora. Estamos todos locos ya. Vuelvo a repetir lo que decía Nasvik con el tema de lo global. En el tema de lo global está la globalización, pero los valores están en las pequeñas aldeas, en los pequeños pueblos, están en las pequeñas ciudades, donde se van a conservar las tradiciones y donde se va a conservar las cosas importantes que la humanidad tiene. Bueno, para ir terminando la actividad, Eduardo, creo que sí, comparto todas tus palabras. Tenemos que pensar una sociedad productiva, porque creciendo es la única forma que podemos salir de estos problemas. Creciendo es como vos incluís cada vez a más personas, podés garantizar más derechos. En algún momento mencionabas la financiación de los derechos. Esa es la búsqueda, con una sociedad productiva y que crezca, ¿no? De la única forma que se puede garantizar y financiar los derechos. Mauro, lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema económico. Ir a un sistema económico total y absolutamente diferente al que tenemos, una economía más justa, una economía donde haya un país donde haya libertad y donde haya equidad. Tenemos que ir justamente a buscar ese tipo de cosas, tenemos que ir a una sociedad de bienestar y la única manera de transformar eso es lisa y llanamente removiendo estos 10 casos, 8 o 10 casos que yo he estado mencionando y que se le pueden agregar algunas otras, muchas más políticas públicas. Yo acá en la lista de políticas públicas tengo 40, pero yo creo que las importantes son esas. Por ejemplo, el sistema previsional argentino. El sistema previsional argentino es una estafa para el pobre tipo que labura. Laburó toda la vida y resulta que cuando se retira le dan el 45%. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, miren, el otro día estaba leyendo, lo escribí inclusive en un libro que estuve escribiendo. El voluntariado. ¿Por qué no se hace
no se practica el voluntariado en la República Argentina. El voluntariado se practica en todos los países importantes desarrollados. Más todavía, a la gente que no tiene nada que hacer y que quiere ir a dar una mano en cualquier cosa, se le da un bono solidario. Y con ese bono solidario, hasta un 20% puede pagar sus impuestos, puede pagar sus medicamentos, puede pagar sus cosas, sin que sea un salario, no es un salario. Si el tipo cumple una X cantidad de horas por mes, con honestidad, y eso puede servir, si se entrena, para hacer jardinería, para cuidar ancianos, para cuidar chicos, etcétera, etcétera. La Argentina ha descuidado las dos puntas de la vida. La Argentina ha pasado por encima a los niños y ha pasado por encima a los ancianos. Están los dos careciendo de las cosas básicas. Argentina se tiene que hacer cargo de un chico desde que nace hasta los 6 años, por lo menos. Y tienen que hacerse cargo de un viejo, cuando el viejo no tiene las fuerzas necesarias, porque ese señor ya le dio a la sociedad todas sus fuerzas. Unos porque no la tienen la fuerza, porque no la tienen porque son chicos, y los otros porque no la tienen porque son grandes. Pero hay que cuidar los dos extremos de la sociedad, y para eso existen los sistemas de seguridad social. Entonces, vuelvo a repetirte, mira, ejemplos en el mundo hay muchos. Y te diría más, yo ahí la veo, por ejemplo, a Cristina. ¿Cómo me gustaría que Cristina formara parte, por ejemplo, de una comisión de 3 expertos que fuera, qué sé yo, cuál es el mejor país que en este momento tiene la educación en el mundo? No sé, el A, ¿cuál es el segundo? El B, ¿cuál es el tercero? El C. Bueno, esas 3 personas, que son 3 expertas de alto nivel, a ver los 3 países, y que traigan ideas. Porque ¿para qué vamos, vuelvo a repetir, para qué vamos a inventar cosas que otros ya inventaron y están experimentando? Si sabemos que un sistema de educación, para saber el resultado de un sistema de educación, necesitamos por lo menos 10 años. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué no acortamos la distancia? En fin, son ideas nomás. Bueno, bueno. Bueno, Eduardo, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a todos. Vamos a dar por finalizada la actividad, así que bueno, un saludo. Muchísimas gracias a todos y la verdad que para mí ha sido un placer estar con todos ustedes y a todos les deseo que estén muy bien de salud. Muchas gracias. Un saludo para todos. Hasta luego. Chao.